Gracias, Federico. Buenas tardes a todos. Efectivamente, como decías vos, esos libros tienen más de 10 años, pero los problemas siguen siendo parecidos, ¿no? Bueno, yo soy antropóloga, soy investigadora del CONICET y soy profesora en la Universidad Nacional de Misiones. Nuestra universidad, quizás porque no es una universidad tan antigua, tiene una historia de mucha vinculación con el sector productivo, con las organizaciones sociales, ¿no? Entonces, de lo que yo les voy a hablar hoy es de la experiencia de la Feria Franca, ¿no? Que es una experiencia un poco una marca registrada de Misiones. Misiones como que toma el puntapié inicial en el desarrollo de estas iniciativas en el 1995, y la experiencia se conecta con lo que nos contaba Edgardo, ¿no es cierto? Porque son productores yerbateros que ante la dificultad que surge por desregulación de la producción de yerba mate, la disolución de la Cámara, de la CRIM, digamos, que regulaba este cultivo, estos productores empiezan a buscar otras alternativas, ¿no? Y bueno, viajan al Brasil, conocen estas experiencias de ferias en las cuales los colonos comercializan directamente sus productos, básicamente alimentos, y están exentos de impuestos, por eso se llaman ferias francas, ¿no? Bueno, esta experiencia prende muchísimo en Misiones, hay más de 50 ferias que involucra 1000 productores, ¿no? Eh, Son emprendimientos pequeños, o sea, más del 68% de las ferias tienen hasta 20 participantes. Y bueno, una de las dificultades que tiene este emprendimiento es el aumento de escala, ¿no es cierto? Los dirigentes agrarios, los técnicos que participan, digamos, en la experiencia de la feria, muchas veces se acercaron a nosotros, a los que estamos estudiando la problemática rural en Misiones, para plantearnos esta dificultad, o sea que las ferias no pueden convertirse en organizaciones más complejas. Por ejemplo, hubo iniciativas para que se creó, digamos, se crearon en la provincia mercados concentradores para que los pequeños productores comercialicen centralizadamente su producción. Y sin embargo, esto no resultó del agrado de los feriantes, ¿no? La experiencia que conozco más de cerca es el mercado concentrador de la ciudad de Posadas, que no pudo, digamos, llegar a un acuerdo con los feriantes para que terciaricen su producción, ¿no? Entonces nosotros, como investigadores, empezamos a estudiar las ferias como organizaciones, ¿no? Y las ferias mantienen con el Estado una relación particular, digamos, porque las ferias surgen en un momento, digamos, de retirada del Estado, pero luego, si bien cuentan con apoyo del Estado, buscan mantener su autonomía, ¿no es cierto? Nosotros, estudiando esto, lo podemos ver como lo que se llama la tercera ola de las relaciones entre el Estado y la sociedad civil, ¿no es cierto? Donde el Estado deja de mirar con recelo a las organizaciones sociales y más bien se alía con ellas, digamos, cumpliendo, digamos, se reparten un poco las funciones. No es que el Estado terceriza en estas organizaciones, sino que encuentran como un modo de complementarse, ¿no? Entonces, las ferias mantienen con el Estado este vínculo, digamos, de autonomía relativa, ¿no?
Y es en ese marco que hay que entender la cuestión de la dificultad para cambiar de escala. De algún modo, las organizaciones de feriantes, digamos, eligen mantener una dimensión del emprendimiento que les permita controlarlo. O sea, de algún modo ellos no quieren, digamos, perder la autonomía que ganaron en la etapa de retirada del Estado, ¿no? Entonces, las ferias prefieren multiplicar puntos de venta y no convertirse en organizaciones más grandes. Los propios feriantes también tienen esa estrategia. En vez de agrandar sus puestos, lo que hacen es participar en varias ferias simultáneamente, ¿no? Entonces, bueno, uno se interroga en qué puede hacer el Estado acá, ¿no? En este sentido, el Estado ha tenido una interesante participación también en el emprendimiento de las ferias, ¿no? El Estado ha tratado de regular lo que es la calificación de estos alimentos, ¿no es cierto? Porque la calificación de los alimentos en la feria estaba como muy entrelazada a las personas, ¿no? Los clientes venían a tal feriante porque ese feriante les daba confianza, habían comido ese queso y les había gustado, no se enfermó nadie, bueno, entonces el Estado lo que trató es de intervenir ahí, digamos, con las cuestiones de sanidad, tratando de modificar un poco algunas cosas medio rígidas, código alimentario, ¿no es cierto? Por ejemplo, se trabajó en la reglamentación de elaboración artesanal de alimentos para poder convertir las cocinas de las casas de los productores en salas de elaboración, con algunos requisitos, ¿no es cierto? La cuestión del agua, se controlaban las cocinas, o sea, los feriantes decían, están vigilando mi cocina, que no entren los gatos, bueno, pero tratar de adecuar, digamos, los criterios estatales de calidad de los alimentos y las condiciones de los feriantes, ¿no? También en la provincia de Misiones se avanzó mucho en la cuestión de las leyes sobre agroecología, ¿no es cierto?, para tratar de valorizar estos alimentos que se comercializan en la feria como producción agroecológica. Todo esto, bueno, está en proceso, ¿no es cierto? No ha sido fácil porque también significa que los productores tengan que ajustar sus esquemas productivos a ciertos requisitos y eso, bueno, lleva tiempo, ¿no es cierto? La reconversión a la agroecología es un proceso largo, ¿no? Pero en definitiva es una experiencia muy interesante que se va enriqueciendo, se va diversificando. Si bien, bueno, tiene ese problema que no puede ser la solución para todos los pequeños agricultores de la provincia, sino que es una de las tantas estrategias que se plantean, ¿no es cierto? Después nosotros tenemos un importante movimiento cooperativo, donde están las cooperativas de herbateras, etcétera, etcétera, pero son como distintas líneas que tiene la provincia para trabajar el tema de la pequeña agricultura. Bueno, más o menos eso era lo que yo les quería comentar. No sé, Federico, por ahí me podés sugerir algunas líneas que me olvidé de decir. Sí, bueno, en primer lugar, hay un elemento que destacás que tiene que ver cómo la dimensión económica, la coordinación económica de esas ferias se da en una trama muy íntima, es decir, desde el punto de vista que participan las familias y esos trabajadores organizan su trabajo en torno a un trabajo familiar. ¿Cómo sería interesante que puedas
por ahí contarnos bueno, cómo se estructura estas relaciones que en definitiva vos resaltabas, hay una afectividad en buscar ese producto por una cuestión de que conocen a su productor, y esto, bueno, modifica la manera en la que nos relacionamos con esos productos y obviamente en cómo se elaboran. Y también quizás una pregunta más científica, más analítica, desde las ciencias de donde vos provenís, cómo las ciencias antropológicas pueden colaborar en comprender o explicar la manera en que se dan nuestras tramas de relaciones productivas, en este caso en el ámbito de la agricultura familiar y del trabajo rural. Bueno, bárbaro, porque me permite desarrollar cuestiones que por ahí no dejé de lado, ¿no? El tema del carácter familiar de las ferias, ¿no? Es un poco la fortaleza y la debilidad, si querés, del emprendimiento, ¿no? Es fortaleza porque, bueno, es una coordinación, digamos, muy directa, digamos, si bien las ferias tienen reglamentos, son asociaciones, pero funcionan primordialmente en base a relaciones cotidianas, relaciones de vecindad, relaciones, bueno, de parentesco, eh, y en ese sentido son muy poco burocráticas, pero al mismo tiempo eso le da un carácter muy plural, ¿m? Y muy difícil de encaminar, digamos, a formatos más socializados, ¿no es cierto? Los feriantes son, en cierto modo, un poco anárquicos, ¿no es cierto? Por ejemplo, hubo algunas inversiones como comprar cámaras para tratar de que la verdura quede, digamos, en los lugares donde se comercializan, porque a veces no venden toda su producción. Y bueno, los feriantes rechazaron esos emprendimientos porque decían, bueno, yo no sé si dejo mi verdura acá, por ahí después no la encuentro, no, prefiero llevármela. O sea, en cierto sentido hay una cosa un poco anárquica, que es lo que hizo fracasar, digamos, intentos, por ejemplo, de que las ferias, además de esas ventas periódicas que son una vez por semana, tengan un local permanente, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo, ese carácter familiar es lo que le permite a la feria por ahí aguantar en ciertos momentos críticos, sostenerse, digamos, independientemente de ayudas más centralizadas, ¿no es cierto? Entonces, es un formato de coordinación económica plural, y nosotros como investigadores nos parece muy interesante de estudiarlo como un formato peculiar, ¿no es cierto? Es una forma de mercado, pero que no se parece a la imagen del mercado que por ahí nos transmite la ciencia económica, ¿no es cierto? Porque esto no es un dispositivo anónimo, sino que es un dispositivo donde las relaciones sociales, los vínculos entre los feriantes, los vínculos entre los clientes y los feriantes, son una parte integrante del mercado, ¿no? Pero bueno, es un formato de comercialización muy territorializado, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en una de las ferias del interior de la provincia, con un subsidio de la Secretaría de Agricultura Familiar, se compró en un momento mobiliario, unas góndolas de supermercado, para el local de la feria. Bueno, los feriantes rechazaron este formato y los clientes también, porque decían
nosotros no nos podemos separar de nuestros productos. Nuestros productos tienen que estar en nuestra mesa, donde también estamos nosotros. Si uno concurre a las ferias están organizadas a partir de mesas donde está el grupo familiar o el grupo de productores responsable de esos productos. Entonces casi parece como la mesa de una familia, ¿no es cierto?, donde hay diversas cosas. Bueno, y ese entrelazamiento, digamos, también genera limitaciones, ¿no es cierto? Porque hace que esos productos no pueden circular más allá de esa mesa, de esa familia. Entonces, bueno, pierde potencialidad un poco el proyecto, ¿no? Yo creo que la solución acá es siempre una transacción, ¿no es cierto? O sea, las ferias tienen que, digamos, avanzar un poco en la calificación de los alimentos que se comercializan y al mismo tiempo conservar ese carácter de organización familiar, ¿no? Por eso creo que la cuestión, por ejemplo, de la producción agroecológica, puede ser una vía interesante de valorización de los productos y también de lograr una cierta capacidad de circulación independientemente de las personas que los elaboran, ¿no? Bueno, creo que más o menos contesté ahí lo que estabas planteando, ¿no? Gabriela, muchísimas gracias por esto que nos comentás, porque bueno, amplía de alguna manera el recorrido que hoy empezamos a trazar y que empezaba Edgardo contando sobre el proyecto cooperativo yerbatero. Y de Misiones nos trasladamos a otra zona de la Argentina, nos vamos a la Pampa Húmeda para conversar con Alejandro Signorelli,